La soledad de las tierras altas de Wyoming era como una bomba que Gideon Kane aplicaba a heridas que no podía identificar. Era 1874 y la guerra llevaba casi una década de existencia, pero su fantasma aún lo acompañaba en el aire frío y enrarecido. Su cabaña, una estructura achaparrada de troncos labrados con barro, se alzaba a tiro de piedra de un arroyo congelado, con la parte trasera apoyada contra un grupo de pinos inflexibles y cargados de nieve. La había construido él mismo, una fortaleza contra la memoria, contra el mundo de los hombres que le habían fallado. Era un hombre alto, adelgazado por el trabajo duro. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era un mapa de las adversidades del pasado, con líneas grabadas alrededor del color de un cielo tormentoso. Sus manos eran callosas y hábiles, tan cómodas con un hacha como lo habían sido antaño con un rifle. Trabajaba como peón de rancho para un ganadero cuya finca estaba a medio día de viaje, recibiendo su paga en provisiones y el derecho a que lo dejaran en paz. Evitaba el pueblo. Lander era un asentamiento rudo, lleno de ruido y prejuicios. Veía en sus rostros la misma ciega certeza que había enviado a los muchachos, entre ellos a su propio hermano, a la trituradora de la guerra. El estruendo del cañón aún resonaba en sus momentos más tranquilos, así que se quedó en su cabaña, en compañía del silencioso paisaje nevado y las implacables montañas. Aquel invierno había sido crudo, implacable en su ataque. Una ventisca había azotado con furia durante 2 días, una vorágine de viento y nieve segadora que había sepultado las tierras altas bajo un manto blanco y espeso. El mundo fuera de su pequeña cabaña se había reducido a un caos blanco y rugiente. Fue en la engañosa quietud de la calma de la tormenta que lo oyó, un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Era humano, un grito débil y desesperado, ahogado casi de inmediato por el aullido del viento, seguido de otro igual. Gideon se quedó paralizado, con la cabeza ladeada. Creyó haberlo imaginado, otro fantasma de un pasado lleno de llantos. Luego volvió, más débil esta vez, pero inconfundible. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo permitiera. Se puso su grueso abrigo, se envolvió la cara con una bufanda y se sumergió en la nieve hasta la cintura. El frío era un golpe físico, y el viento, un ser vivo que le cortaba la respiración. Se abrió paso a duras penas, escudriñando la blanca extensión. Y entonces los vio. Un destello de tela oscura y piel pálida, no una figura, sino 2, acurrucados contra un ventisquero, con las fuerzas claramente flaqueando. Estaban atrapados, 2 frágiles anclas en un mundo de violento movimiento. No dudó. Se abrió paso entre el viento cortante y la nieve profunda. El esfuerzo le quemaba los pulmones. Al acercarse, vio que eran idénticas. 2 jóvenes chinas, con el cabello oscuro cubierto de hielo y el rostro pálido de frío. Una rodeaba desesperadamente a su hermana con el brazo, mientras que la otra tenía los ojos cerrados y el rostro flácido, casi inconsciente. Los alcanzó, jadeando. ¡Aguanten!, gritó por encima del viento. Vio que la pierna de una de las hermanas estaba parcialmente enterrada, y ambas temblaban violentamente. Trabajó con rapidez, retirando la nieve con las manos entumecidas. La liberó. Pero ya estaba flácida, como un peso muerto. Con sus últimas fuerzas, las sacó a ambas del ventisquero y comenzó la brutal lucha de regreso a la cabaña. Los arrastró, los cargó a través de la furia de la ventisca y se desplomó dentro de la pequeña cabaña, con el pecho agitado. Se giró de lado y les apretó el cuello con los dedos. Sintió sus pulsos, débiles y tenues, pero presentes. Una de ellas tosió, un sonido desgarrador, y sus párpados se abrieron, revelando unos oscuros ojos almendrados, abiertos por un miedo primitivo. «Tranquila», dijo con voz áspera. «Estás a salvo». La otra hermana se sobresaltó, abriendo también los ojos.
Se abrazaron, temblando violentamente, con sus sencillos vestidos de algodón hechos jirones. «¿Dónde estamos?», susurró una de ellas, castañeteando los dientes. «Mi tierra», dijo, poniéndose de pie. «Necesitan entrar en calor. Mi cabaña está cerca». Extendió una mano para ayudarlas. Se apartaron de su toque, retrocediendo como un par de ciervos asustados. «No», dijo una con voz temblorosa pero firme. «No nos lleves al pueblo, por favor». Su súplica estaba tan llena de temor que lo detuvo en seco. «No te llevaré al pueblo», dijo con brusquedad. «Pero te morirás de frío aquí fuera. La cabaña es tu única opción». Lo observaron un largo instante, sus ojos oscuros escudriñando su rostro, sopesando un peligro contra otro. Finalmente, con un gesto apenas perceptible, cedieron. Intentaron levantarse, pero sus piernas cedieron sin decir palabra. Gideon alzó a una de ellas en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, una fragilidad como la de un hueso de pájaro que le resultaba extraña. Se puso rígida al tacto, pero no se resistió. La llevó a la cabaña y luego regresó por su hermana. Un reflejo del primer rescate. Empujó la puerta de la cabaña y metió a la segunda mujer. El pequeño espacio de una sola habitación era sobrio y ordenado. Una chimenea de piedra, un catre estrecho, una mesa de madera tosca y 2 sillas. Era el olor del lugar, a humo, café y soledad, lo que más parecía inquietarlas. Eran una intrusión, y todas lo sabían. Sentó a la segunda hermana en la silla más cercana a la chimenea. «Quítense esas cosas mojadas», ordenó, ya de espaldas, mientras echaba más leña al fuego. Era una orden práctica. No los miró, dándoles la poca intimidad que permitía la pequeña habitación. El silencio era denso, roto solo por el crepitar de las llamas y el castañeteo de sus dientes. Sintió una punzada de irritación. No había pedido esto. Que 2 mujeres medio congeladas con miedo en la mirada perturbaran el tranquilo ritmo de su vida. Sin embargo, al escuchar el suave roce de la tela mojada al desprenderse de la piel, una sensación distinta lo invadió, algo parecido a la curiosidad. ¿Quiénes eran y de qué huían que era peor que una ventisca furiosa? Finalmente se permitió mirarlas. Estaban acurrucados juntos en su manta de repuesto, con la ropa mojada sobre la otra silla. Su cabello oscuro era un revoltijo, y los moretones ya se les estaban poniendo morados en la piel. «Me llamo Gideon Kane», dijo, rompiendo el silencio. Una de ellas levantó la vista. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él por primera vez sin temor inmediato. «Soy Leanne», susurró con voz suave. Su hermana añadió: «Soy Maya». Se quedaron así un buen rato, sorbiendo el café caliente y amargo que les dio. Las observó y vio cómo se estremecían al ver un leño saltar al fuego. Estaban entrelazadas con secretos al anochecer. Una tensión incómoda se apoderó de ellas. Solo había una cuna. «Tú quédate con la cama». «Dormiré junto al fuego». Asintieron con la mirada baja. Extendió su saco de dormir sobre el suelo de tablones ásperos, dándoles la espalda. Era plenamente consciente de cada movimiento, del suave susurro al acercarse juntos al catre. Contempló las brasas moribundas, deseando que llegara el sueño, pero su mente se agitaba por su presencia. La cabaña parecía más pequeña, el aire cargado de una extraña intimidad. Oyó a una de ellas moverse detrás de él, el suave roce de sus pies descalzos en el suelo. Su voz surgió de la oscuridad, un susurro tembloroso. El señor Kane no se movió, no se giró. «¿Qué ocurre?». Hubo una larga pausa. Podía oír el ritmo inestable de sus respiraciones. «Señor», volvió a oír la voz, esta vez la mía. «¿Quieres mirarnos?». La pregunta lo golpeó como una bala perdida. Se quedó paralizado, de espaldas a ellos,
con todos los músculos tensos. Entonces la voz de Leanne, aún más baja, se unió a la de su hermana. ¿Te quedarás si nos desnudamos? En esas palabras, escuchó el eco de un centenar de transacciones que solo podía imaginar. Oyó la vergüenza, la resignación, el horrible trueque hueco de mujeres que no tenían nada que vender salvo a sí mismas. Le ofrecían un pago por su rescate, por la comida, por el refugio. Una vergüenza ardiente y desconocida lo invadió, mezclada con una oleada de ira hacia ellas, hacia los hombres que las habían llevado a esto, hacia un mundo que podía destrozar a la gente hasta tal punto. Giró la cabeza lo justo para ver su silueta a la luz del fuego. Permanecieron juntos, aferrados a la manta, una única y frágil figura en la vasta oscuridad. Lenta y deliberadamente, giró su cuerpo completamente, dejándolo solo con su rígida espalda. Miró fijamente las brasas, con la mandíbula apretada. «Duerme un poco», dijo con voz áspera y grave. «Nadie va a molestarlos aquí». No los oyó moverse durante un buen rato. Cuando finalmente lo hicieron, fue el suave crujido de las cuerdas del catre bajo su peso, seguido de un suave sollozo ahogado que intentaron, sin éxito, ahogar en la oscuridad. Gideon Kane yacía en el duro suelo, escuchando el sonido de su llanto y el rugido incesante de la ventisca, sintiendo la primera grieta extenderse por los muros helados que había construido alrededor de su corazón. La cruda confesión de la noche permaneció en el aire entre ellos mucho después de que el fuego se extinguiera. La intensa nevada imposibilitó el viaje, atrapándolos en un mundo no mayor que el pequeño terreno de Gideon. Resultó que las hermanas no eran mujeres que soportaran la ociosidad. Se adentraron en un ritmo extraño y tácito con él. Cocinaban y limpiaban con silenciosa eficiencia, con las manos siempre ocupadas. Hablaban en un chino bajo y rápido, un idioma que le resultaba tan extraño y misterioso como su pasado. Poco a poco, en un inglés fragmentado, emergió su historia. Su padre había venido del otro lado del océano para trabajar en el ferrocarril, un hombre que perseguía el sueño de oro y una vida mejor. Había muerto en un desprendimiento de rocas hacía un mes, dejándolos huérfanos y endeudados con el cruel capataz del campamento, un hombre llamado Croft. Croft había afirmado que la deuda de su padre ahora le pertenecía, junto con todas sus escasas posesiones, incluyendo a sus hijas. Eran propiedad para ser cobradas. Empacaron lo poco que poseían y huyeron en plena noche, solo para ser sorprendidos por la furiosa ventisca. Gideon escuchaba con el rostro endurecido. Conocía a los hombres que dirigían los campos de trabajo. Entendía la crueldad despreocupada, la absoluta falta de ley y de piedad. Mientras hablaban de su miedo, él se encontró hablando del suyo. Les habló de la guerra, de su hermano Samuel, quien había muerto de disentería en un campo de Virginia sin haber visto jamás una batalla real. Les contó cómo había regresado para descubrir que su hogar y su futuro habían desaparecido, cómo había venido al oeste para perderse. Sus confesiones pendían entre ellos, un puente de ruina compartida. Por primera vez, Lian y Mai lo vieron no como un salvador ni una amenaza, sino como un hombre que entendía el lenguaje del dolor. Su compañía era algo de espacios tranquilos. Un lenguaje surgió entre ellos en la forma en que él les dejaba un cubo de agua fresca junto a la puerta y en que ellos le dejaban una taza de café caliente junto a la chimenea. Por primera vez desde la guerra, Gideon sintió que las agudezas de su soledad empezaban a suavizarse. Su presencia era una calidez suave y constante contra el frío persistente de sus recuerdos. Pero con esta creciente comodidad llegó la atención. Una tarde, regresó a la cabaña y los vio en el arroyo, que había empezado a descongelarse, lavando su larga cabellera negra. La luz del sol se filtraba entre los cartoncillos, moteando su piel.
Era un acto simple e inocente, pero al observarlos, Gideon sintió una poderosa y visceral punzada de deseo. Fue tan brusco que se dio la vuelta bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza, avergonzado de los pensamientos que habían surgido con tanta facilidad. Eran supervivientes a quienes había jurado proteger. No eran para que él los quisiera. El mundo exterior irrumpió al cuarto día. Gideon vio a un jinete que se acercaba desde muy lejos. Un destello de pánico cruzó los rostros de las hermanas. «¿Quién es?», preguntó Mae. «Solo un peón del rancho», dijo Gideon. «No te molestará». Pero al acercarse el jinete, a Gideon se le encogió el estómago. No era uno de los peones del rancho. Era un hombre corpulento y de rostro severo al que no reconoció, seguido de otros dos. Croft. El nombre le heló el estómago. Las hermanas también lo vieron y palidecieron. Regresaron a la cabaña como ratones huyendo de un halcón. Croft y sus hombres detuvieron sus caballos a pocos metros de la cabaña, con expresiones que mezclaban arrogancia y amenaza. «¡Vaya, vaya!», gritó Croft, recorriendo con la mirada la pequeña granja. «Parece que mi propiedad se ha desviado», desmontó, con movimientos lentos y pausados. «He venido por lo que es mío, Caín. Las chicas y la deuda que me deben, no te deben nada», dijo Gideon con una voz peligrosamente tranquila. Estaba de pie en el porche, una pared sólida e inamovible. No desenfundaba el arma, pero su mano flotaba cerca de la empuñadura. «No te metas en esto, Yankee», gruñó uno de los hombres de Croft. «Esto es asunto nuestro. Ahora son asunto mío». Croft escupió y se abalanzó hacia la puerta de la cabaña. Gideon se movió con la velocidad de una serpiente que ataca. Empujó a Croft hacia atrás con una mano y sacó su pistola con la otra, pero los había subestimado. El segundo hombre contratado ya se movía, no con un arma, sino con un cuchillo. Al girarse el hombre se abalanzó sobre él, con la hoja formando un arco plateado. Paró la primera estocada, y el acero rozó el cañón. Bajó la pesada pistola en un arco brutal, alcanzando al hombre en la sien. El hombre se tambaleó, pero era fuerte. Retrocedió, asestando un puñetazo bajo. Gideon sintió un repentino ardor al rojo vivo en el costado izquierdo. Gruñó cuando la hoja se hundió en sus costillas. Se tambaleó hacia atrás, con una mancha oscura y húmeda extendiéndose por su camisa. Lian y Mae gritaron desde el interior de la cabaña. El mundo pareció ralentizarse. Mae vio a Gideon tambalearse, con el rostro contorsionado de dolor. Vio la sonrisa de Croft, una mueca cruel y triunfante. En ese instante, algo en su interior se quebró. El miedo, el dolor, los años de impotencia se consumieron, dejando tras de sí un núcleo de pura rabia. La pesada sartén de hierro que había estado limpiando estaba sobre la chimenea. Sin pensarlo, la agarró. Cuando el hombre que había apuñalado a Gideon se giró hacia la puerta, Mae salió disparada, blandiendo la sartén con todas sus fuerzas. La pesada sartén de hierro fundido impactó en la cabeza del hombre con un crujido espantoso. Se desplomó en el suelo sin hacer ruido. Todo se congeló. Croft y el hombre que le quedaba miraron, atónitos, a la pequeña mujer que sostenía la sartén, con el pecho agitado. En ese instante de congelación, Gideon, a pesar del dolor punzante en el costado, se impulsó contra la pared. Disparó su pistola, no a Croft, sino al suelo cerca de sus pies. El disparo levantó una nube de tierra que hizo que Croft gritara y retrocediera de un salto. «¡Fuera de aquí!», gruñó Gideon, con voz tensa pero amenazante. «Y si alguna vez regresas, te enterraré en esta tierra». Croft miró la pistola humeante de Gideon, al hombre inconsciente en el suelo, y luego a las dos mujeres que estaban juntas en el porche, una con una sartén, la otra con los ojos encendidos de desafío. Las probabilidades habían cambiado. Maldijo, agarró las riendas del caballo de su hombre y se alejó.
dejando a su compañero herido en el polvo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dolor y sanación. El médico de Lander, llamado por un peón del rancho, declaró que el bisturí no había alcanzado ningún punto vital, pero que había penetrado profundamente. La pequeña cabaña de Gideon se convirtió en un lecho de enfermo. El tiempo se medía por el cambio de vendajes y la lenta recuperación de su rostro. Lian y Mai nunca se separaron de él. Fueron guardianas feroces e incansables de su recuperación, pasando de ser rescatadas a ser cuidadoras. En este crisol de vulnerabilidad, el último de sus muros se derrumbó. Él ya no era solo el fuerte rescatador, y ellas ya no eran víctimas frágiles. Eran un hombre y dos mujeres unidos por una lucha compartida. En las largas y tranquilas noches, yacían junto a él en el estrecho catre. Su cálida presencia era un consuelo contra el dolor. Era en esas horas oscuras que sus propios fantasmas lo acosaban. La guerra que había mantenido encerrada se desataba en sus sueños febriles, gritaba en sueños, con el cuerpo retorciéndose. «Samuel», gritaba, con la voz cargada de una vieja agonía aún no curada. No intentaron despertarlo. En cambio, se acercaron, sus voces como un salvavidas en su mar de recuerdos. «No estás ahí, Gideon», susurraba Lian. «La guerra ha terminado», añadía yo. «Estás aquí con nosotros. Estás a salvo». Describían la habitación, el dibujo de la luz de la luna, el peso de la colcha, hasta que la tensión abandonaba su cuerpo y se tranquilizaba, encontrando su mano en la oscuridad. Calmaban los fantasmas que habían atormentado su soledad. Su fuerza física regresó poco a poco. Una tarde dio sus primeros pasos arrastrando los pies hasta la ventana. Apoyándose en ellos, allí estaban, contemplando el paisaje ahora tranquilo y despejado. Él miró a las mujeres que lo habían cuidado, que habían luchado por él, que habían enfrentado sus demonios con solo la suave fuerza de sus voces. Vio su futuro allí mismo, a su lado. La idea de una vida sin ellas era un vacío frío y vacío. No tenía nada que ofrecer excepto la simple y profunda verdad de su corazón. «Este lugar», dijo, con una voz baja y áspera, «podría ser tu hogar, si lo aceptas». Las lágrimas inundaron los ojos de Lian. Mai sonrió, una sonrisa frágil y hermosa. Estaban tan destrozados a su manera como él. Mai respondió a su ofrecimiento con una pregunta propia, la misma de aquella primera noche aterradora, pero ahora despojada de toda vergüenza y llena de un nuevo significado esperanzador. «¿Te quedarás, Gideon?» No necesitó responder. Simplemente se inclinó y besó a Lian, luego a Mai, un suave beso de aceptación y promesa. Estaba en casa. No se quedaron en la vieja cabaña. Juntos construyeron una casa nueva en una colina con vistas al arroyo, con un porche para contemplar la puesta de sol. Lo construyeron con sus propias manos. Cada tronco era un testimonio de la vida que forjaban juntos. Las estaciones cambiaron. Su vida se asentó en un ritmo tranquilo y laborioso. Una tarde de finales de verano, cabalgaron juntos por el arroyo. Mientras cabalgaban, la mano de Lian se soltó de las riendas y encontró la de él. Un momento después, la mano de Mai cubrió las de ambos, un simple gesto de pertenencia. Los miró, sus rostros, ya no atormentados por el miedo, sino suavizados por el amor e iluminados por sonrisas genuinas y radiantes. Y en ese instante, les devolvió la sonrisa, una sonrisa rara y sincera que llegó a sus ojos tormentosos y borró las últimas sombras de la guerra, del dolor, de la soledad. El dolor que todos habían cargado no se había desvanecido. Los fantasmas seguían allí. Pero ahora descansaban en silencio entre los tres, sostenidos en el espacio de su vida compartida. Ya no eran un peso que llevar solos.